un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Mis queridos amigos, bienvenidos a este su programa Algo Dios va a hacer desde Barcelona, España. A todas las naciones, porque no sabemos dónde usted nos puede estar sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. Así que le damos la bienvenida a quien quiera que usted sea, donde quiera que se encuentre. Y les decimos que vamos a estar un tiempo, unos minutos, hablando acerca de la Navidad. La Navidad que tanto, ¿verdad?, nos apasiona cuando llega, sobre todo a los niños, las familias. Bueno, pues vamos a hablar de alguna manera cuál es el sentido genuino, verdadero de la Navidad y sobre todo cuál es el sentido bíblico de la Navidad. Hoy nos encontramos en el último programa de esta temporada porque hasta después del día jueves 13 de enero no regresaremos de nuevo con la emisión del programa, pero bueno, eso se lo recordaré después para que ustedes no se pierdan ya el siguiente programa que será el día 13 de enero. Pero hoy vamos a hablar acerca de qué será la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad para usted? Quizás se pregunte en esta tarde. Nosotros vamos a darle una perspectiva bíblica a este asunto. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Luis Cortés, colaborador del programa, parte del equipo del programa. Y le decimos, bienvenido Luis, ¿qué tal estás? Pues la verdad es que estamos bien, gracias a Dios, y es un gusto pues poder compartir una tarde más acerca de lo que Dios dice en su palabra. Un saludo a la audiencia y nada, contento de estar con vosotros. Qué bien Luis, la verdad es que nosotros nos apetecía mucho entrevistarte en esta tarde porque siempre nos das unas explicaciones muy nítidas, muy claras para poder entender el tema que abordamos. Y hoy es un día pues especial porque estamos próximos a la Navidad, muy cerquita, ¿verdad? Y la gente quizá no se hace esta pregunta, ¿qué será la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Sino que simplemente la vive, la disfruta, cada familia la disfruta a su manera. Cada uno tiene un concepto diferente. Algunos quizás no conozcan el verdadero sentido y hoy se lo vamos a explicar. Así que quiero preguntarte en esta hora, Luis, ¿qué significa en primer lugar la palabra Navidad? Pues la palabra Navidad, cuando resuena en nuestros oídos, ¿verdad? Todos lo conectamos con el día, ese día que celebra el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y aunque es cierto que no se sabe el día ni el mes en que nació Jesús, sin embargo, la Navidad celebra el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Jesús. Eso es la Navidad. Pues me parece excelente explicación porque quizá creo que haya personas que nos estén escuchando que todavía no sabían este concepto de lo que es la Navidad. La Navidad, la palabra Navidad, pues tiene que ver con natividad, con el día del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Así que vamos a continuar con el programa para que muchos vayan descubriendo diferentes aspectos, diferentes cosas acerca de este día que todos celebramos cada año, ¿verdad? No sé a ti qué te parece, Luis, la Navidad puede que para algunos sea como parte de una fiesta más, como otra cualquiera, en la que uno descansa, para de trabajar y tiene un tiempo para estar con la familia, sin más. Pues la verdad, como tú has expresado, muchos en nuestra sociedad occidental, ven la Navidad como una fiesta más, una gran fiesta que pertenece pues al calendario
¿verdad?, de nuestra sociedad, y gran parte de nuestra sociedad desconoce el sentido verdadero y el significado de la Navidad. Eso es una realidad que observamos cuando llegan las fiestas navideñas. La gente pues comienza a celebrar la Navidad quizás sin tener en cuenta lo que implica, lo que significa dicha Navidad. Así que yo creo que hay mucho desconocimiento, podríamos decir que hay mucho desconocimiento acerca de este acontecimiento histórico de la humanidad que tuvo lugar en el primer siglo en la Palestina y que fue nada más y nada menos que la encarnación de Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nos quedamos con esa historia, ¿verdad?, del niño en Belén, de los reyes trayendo presentes al niño. Bueno, hay tantas formas de interpretar, ¿verdad?, que cada uno parece como que nos hayamos hecho nuestra Navidad particular. Pero volvemos a decir lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos explica la Biblia? Porque lo que sí es cierto es que si decimos que Jesús es Dios encarnado, ¿verdad?, pues esto es difícil de explicar. No sé cómo tú nos lo explicarías, Luis, para que la audiencia lo pueda entender. ¿Qué es la encarnación de Cristo? Pues la encarnación de Dios, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación del Verbo, como expresa Juan en el prólogo de su Evangelio, es ese acontecimiento glorioso, sublime, por el cual la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre, asume una naturaleza humana y se hace semejante a nosotros, participando de las necesidades y de la naturaleza de los seres humanos, excepto el pecado. Esto hay que matizarlo bien, ¿verdad? Jesús es Dios hombre, ¿sí? Él es todo Dios, Él es todo hombre, ¿verdad? Y Él es semejante a nosotros, excepto el pecado. Cristo no pecó ni podía pecar porque simplemente, sencillamente, Jesús es Dios. Y Dios es impecable. Ahora, cuando hablamos de Navidad, debemos celebrar que Jesús, el Dios hombre, se encarnó, ¿verdad?, vino a este mundo, irrumpió en la historia humana, irrumpió en el tiempo de los seres humanos para redimir al hombre pecador. ¿Y qué es Navidad? Sino que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Ese es el significado verdadero de lo que es la Navidad. Así que, por lo que estoy entendiendo, esto no fue una casualidad, sino que era algo que estaba en el corazón de Dios, que Dios tenía el propósito de salvarnos y de enviar lo que la gente conoce como Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías prometido a la nación de Israel, quien iba a perdonar los pecados de la nación, pero que los pecados de la nación no solamente fueron perdonados para todos aquellos que le recibieron, sino que fue esa invitación extendida a todos los hombres, a todas las personas de la faz de la tierra, de todas las generaciones. Así que Jesús estaba profetizado que nacería como el Mesías, pero esta palabra Mesías para muchos desconocida también. Explícanos, Luis, porque queremos que la audiencia tome nota de qué significa la palabra Mesías. Bueno, antes de hablar del término Mesías, como tú bien has dicho, es algo interesante notar que ya los escritos del Antiguo Testamento, muchos siglos antes, predijeron el nacimiento del Mesías y la misión del Mesías. Y por ejemplo, tenemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7,
versículo 14, ahí, alrededor de 8 siglos antes de Cristo, el profeta predice, anuncia que el Mesías nacería de una virgen. Y esto es algo asombroso, porque cuando acudimos al Evangelio según Mateo, en el capítulo 1, ahí vemos el perfecto cumplimiento de la profecía de Isaías, predicha 8 siglos antes de su cumplimiento. También encontramos en el libro del profeta Miqueas, también escribiendo alrededor del 740 a.C., y en el capítulo 5 de su profecía, versículo 2, es interesante notar que el profeta Miqueas predice el lugar geográfico exacto en donde nacería el rey, en donde nacería el Mesías. Y eso se cumplió al pie de la letra. Ahora, con respecto al término Mesías, el término Mesías es una palabra hebrea, y su equivalente en el griego es Christos. Tanto Mesías como Christos es lo mismo, es el mismo término, pero uno en hebreo y otro en idioma griego. Ahora, Mesías o Cristo significa literalmente ungido, ungido. Y esto hace alusión a una práctica en época muy especialmente llevada a cabo en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, a los diferentes ministerios, como por ejemplo a los reyes de la nación hebrea, antes de tomar el cargo, antes de tomar el ministerio, eran ungidos con aceite, literalmente, y eso simbolizaba, eso de alguna forma representaba que Dios lo había escogido, lo había apartado para un ministerio específico, ¿verdad? Y de alguna forma también lo podemos aplicar a Cristo, ya que Cristo, él no solamente es Dios hecho hombre, sino que también Cristo tiene ciertos oficios. Cristo es rey, ¿verdad? Él es rey de reyes y señor de señores. Cristo es también profeta y Cristo es también sumo sacerdote. Ahora, cuando hablamos de ungido, refiriéndonos a Cristo, también de alguna forma hablamos de que Cristo es el escogido del Padre para llevar a cabo una misión salvífica, que ya estaba planeada en la eternidad, antes de la creación del universo. Dios diseñó un plan de salvación en la cual se incluía la misión de Cristo en la cruz del Calvario, y por tanto Cristo Jesús es el ungido, porque Dios lo apartó para un ministerio específico: salvar al hombre perdido. Ese sería el propósito. Ahí vemos a un Dios eterno, al Dios eterno haciéndose hombre para que los hombres puedan acercarse a Dios. Y bien nos has dicho que el propósito, y me gustaría que nos extendieras un poquito más esa palabra, porque el propósito creo que es la esencia de la venida del Mesías. El Mesías no vino solamente para dar a conocer a Dios, sino que también vino para que nosotros supiéramos cómo podemos acercarnos a Dios por medio de la fe en Él. Dinos algo acerca del propósito de Jesús en su venida como el Mesías. Muy bien, esta es una muy buena pregunta, porque muchos en nuestra sociedad, una sociedad que se reconoce como cristiana, ¿no? Gran parte de la sociedad no conoce el propósito de la llegada de Jesús a este mundo. Y aunque hay varios propósitos en la encarnación del Verbo, yo quisiera solamente señalar dos, que de alguna forma tú ya lo has expresado, y creo que son los más importantes. En primer lugar, y principalmente, Cristo vino a este mundo, Dios se encarnó y se hizo hombre para revelar a Dios. De hecho, hay un texto sumamente importante que está en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18, en donde el autor dice que a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo del Padre, refiriéndose a Cristo, que está en el seno del Padre, Él, Cristo, el Verbo, le ha dado a conocer. Y la palabra ahí, dado a conocer, en el griego es la palabra exégesis, lo cual implica que Jesús vino a este mundo para dar a conocer a Dios, para revelar a Dios a los hombres. Y en segundo lugar, algo también sumamente importante, es que el Verbo se encarnó, Cristo vino al mundo para salvar al hombre. Hay un texto en el Evangelio según Lucas, capítulo 19 y versículo 10, en donde se recogen las siguientes palabras. El Hijo del Hombre, Cristo, vino, ¿verdad?, para buscar y salvar a los que se habían perdido. Nosotros estábamos perdidos, lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero el Dios eterno irrumpió en la historia humana para también reconciliarnos con Dios. Cristo es ese puente, ¿verdad?, que se extiende para llevar al hombre perdido con su Creador. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, esos son los dos propósitos básicos: revelar a Dios y salvar al hombre perdido. Es impresionante cómo podemos llegar a entender esto y al mismo tiempo distorsionarlo, Luis. Distorsionarlo de una forma tremenda. Porque yo me pregunto en esta hora, estamos hablando de Jesucristo como ese verbo de Dios, como Dios encarnado, viniendo a este mundo a salvarnos de nuestros pecados, a darnos el regalo de la vida eterna. Y hoy estamos hablando de la verdadera Navidad, que es nada más y nada menos que el nacimiento de Jesús, su encarnación. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto, Luis? Yo pregunto, ¿qué tiene que ver todo esto, podríamos decir, con discotecas, con alcohol, con drogas, con compras compulsivas, con exceso de comidas, con regalos? Todo este concepto, todo este paquete, ¿qué tiene que ver, verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Me parece que muchos han enfocado la Navidad hacia ese lugar y creo que erróneamente se están equivocando. ¿Qué tiene que ver todas estas cosas con la Navidad, Luis? Pues en realidad no tienen nada que ver. O sea, es todo lo opuesto, es todo antagónico, ¿no? Porque, como hemos dicho, la Navidad conmemora el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Y qué tiene que ver, como tú dices, ¿no?, las compras compulsivas o las discotecas y las borracheras? No tiene nada que ver. Nuestra sociedad ha corrompido, ha tergiversado, no ha entendido el significado de la Navidad. Y por eso hoy, en nuestra época actual, pues gran parte de la sociedad, por desgracia, cuando llega la Navidad se emborracha, ¿verdad?, sale de fiesta, y la verdad es que nada tiene que ver con la Navidad. Es todo lo contrario a lo que la Navidad significa realmente. Tristemente, Luis, hoy hay muchos jóvenes, adolescentes, que por ser Navidad van a hacer su primer exceso en cuanto a las drogas. Quizá haya jóvenes que puedan ver este programa que estén pensando en comprar droga para disfrutar en las discotecas o en los lugares donde se encuentren el día de la Navidad. Y es lamentable que muchos van a iniciarse también en el alcohol, que muchos van a comenzar a vivir de una forma descontrolada y que sin darse cuenta ellos luego esto no lo van a poder frenar, porque esto se empieza pero no sabe uno cómo luego termina, ¿verdad? Yo recuerdo en mis años de juventud pues que tanto esta como todas las fiestas eran el motivo para hacer excesos. Lo que no nos atrevíamos a hacer durante el año, nos atrevíamos a hacerlo en los días festivos. Es lamentable que en la Navidad se use para excedernos en todo aquello que nos va luego a dañar.
Ahora, yo sé también que los regalos es la parte quizá bonita, que todos dicen, bueno, pero la Navidad no solamente son excesos, borracheras, aunque las hay, ustedes lo saben, que las hay en todas partes del mundo. Pero también, pues en un momento de regalos, de estar la familia junta, y me gustaría que la gente conociera no tanto ya lo que ellos hacen acerca de regalar cosas a los demás. La pregunta que quiero hacerte, Luis, es, ¿Dios tiene un regalo para nosotros? ¿Dios tiene un regalo para la audiencia? Pues fíjate que sí, ¿eh? Y es el mayor regalo que un ser humano puede obtener. Podríamos decir que el mayor regalo de Dios a la humanidad es Jesús, ¿verdad? Porque Dios el Padre dio a su Hijo, entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros, para salvarnos del pecado, de nuestras miserias, de la condenación, etcétera, etcétera. Ahora, otro de los regalos que Dios da al hombre por medio de la obra perfecta de Cristo es la salvación. La salvación que nadie puede comprar ni adquirir por sí mismo. La salvación, según la Escritura, es un don, es un regalo de Dios al hombre. Y la salvación no es por obras, no es por méritos, no es por comportarse bien, no es por ser un buen ciudadano. Es un regalo gratuito de Dios al hombre. Siempre y cuando el hombre pecador reconozca su pecado, reconozca su necesidad de Cristo y venga en arrepentimiento y fe a Dios. Y cuando esto ocurre, Dios al instante da al hombre arrepentido el regalo de la salvación y la vida eterna. Y ese, estimado amigo, estimada audiencia, es el mayor regalo que un ser humano puede adquirir en su existencia en este mundo. Es impresionante, Luis, porque la gente estará pensando, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que nos estén hablando de pecado en el día de la Navidad, que es un día festivo, es un día para estar con la familia, es un día para disfrutarlo? Dejen de hablar de pecado, ¿no? Pero es que justamente el día de la Navidad, tal y como nos está explicando Luis, es ese día en el que Dios irrumpe en la historia, como bien nos ha dicho al principio, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, eso sí es una celebración. Ser esclavo y de repente que el Señor nos haga libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando somos libres en Jesús, entonces sí hay un motivo verdadero para poder celebrar. Luis, deberíamos recordar, tal y como nos has explicado, siempre la Navidad con este fin, con este motivo. ¿Cómo podíamos hacer que se les quedara grabado esto a la audiencia en sus mentes y en sus corazones? Sí, yo creo que hay dos aspectos importantes que todos deberíamos tener en mente en el día de la Navidad. En primer lugar, conmemorar el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Salvador, pero también reconocer, entender, recordar, compartir acerca de la misión de Jesús en este mundo. Jesús no vino solamente para darnos ejemplo de la piedad o de la justicia. Jesús vino con una misión, como antes he dicho, salvífica, una misión redentora, salvar, redimir al hombre que iba camino a la condenación eterna por toda la eternidad, separado de Dios. Dios ha venido en la persona de Cristo al encuentro del hombre. Y quiero citar a un autor, teólogo, llamado John Piper, que decía algo interesante, y cito: «Me glorío con ustedes en esta Navidad porque tenemos un Salvador, Jesús, el Cristo, nacido en un día y en una ciudad, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados». Esto debería tener
un tema central. Debería ser central en nuestra sociedad, en el día de hoy, en nuestra época actual. Reconocer esto que he citado, porque este es el verdadero significado de la Navidad. Mis queridos amigos, hoy es un programa especial. Yo sé que todos ustedes están esperando el momento de las fiestas, la Navidad, Año Nuevo, todo esto. Y nosotros estamos presentando un mensaje diferente que tiene que ver con el mensaje genuino de las Escrituras. Y yo veo que este mensaje, pues, se puede rechazar o se puede recibir en el corazón. Y vemos que las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, vemos que hubo personas también, como en estos tiempos, que rechazan a Jesús, y en aquel tiempo también muchos lo rechazaron, ¿sí? Pero también muchos recibieron a Jesús en sus corazones como ese Mesías prometido. Y me gustaría saber, Luis, ¿qué va a suceder si todos los que nos están escuchando en esta hora reciben a Jesús en sus corazones y no lo rechazan, sino que creen en su nombre y comienzan a seguirle? Pues vamos a verlo en palabras de la Sagrada Escritura. Hay un texto, pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13, dice así el texto sagrado. Hablando de Jesús: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es verdad que en el siglo I muchos judíos rechazaron abiertamente a Cristo, pero otro remanente creyó en Cristo. En nuestra época actual, muchos rechazan al Salvador, pero también es verdad que hoy hay un remanente que ha creído en Cristo y que cree en Cristo. Y cuando esto ocurre, pues el pecador es hecho libre, como veíamos hace unos días, es reconciliado con Dios, obtiene la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, es justificado ante el tribunal de Dios, es escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Tiene vida en unión vital con Cristo. Y algo muy importante es lo que dice este texto, que cuando uno cree en Cristo, tiene esa potestad, recibe el derecho de ser hecho hijo de Dios. Eso es algo impactante. De ser esclavo del pecado a ser hijo de Dios. Eso es algo glorioso y tremendo. Y algo importante que quiero matizar es que no todos son hijos de Dios. Solamente los que creen en Cristo vienen a ser hechos hijos de Dios. Interesante porque la palabra recibieron, a los que le recibieron. Interesante esa palabra, porque no todos los que nos escuchan han recibido a Cristo. Así que les animamos, mis queridos amigos, a que ustedes reciban a Jesús en sus corazones y puedan ser llamados hijos de Dios, tal y como lo menciona la Escritura. Hoy, ¿sabes, Luis? La gente está preparando ya, desempolvando los pesebres. Van a colocar al niño Jesús en su cuna, ¿verdad? Aquí en España está esa tradición. Van a montar el Belén, como se suele decir, porque Jesús nació en Belén de Judá. Y lo van a poner para que los niños pues también pues, puedan conocer esa parte de la historia de Jesús. Pero Jesús, el niño de Belén, creció y a los 33 años lo mataron en una cruz. Lo escarnecieron, lo mataron en una cruz. Y me gustaría que nos explicaras qué fue lo que sucedió en cuanto a esto. ¿Lo mataron realmente a Jesús o Jesús se entregó voluntariamente a la muerte?
Esto es una muy buena pregunta. Desde tiempos antiguos circulan algunas teorías erróneas, ¿verdad? Y contrarias a la Biblia. Algunos dicen que Jesús fue un mártir, un mártir más que murió por defender sus ideales religiosos. Otros ven la muerte de Cristo como un accidente, como que esto ocurrió de repente y fue un accidente. Pero esto es totalmente erróneo. En la Escritura encontramos, como antes he dicho, que Dios en la eternidad, antes de crear el mundo, antes de crear al hombre, Dios determinó soberanamente, Dios decretó enviar a su Hijo para morir en una cruz, en lugar y a favor del hombre perdido. Por tanto, la muerte de Cristo no fue un accidente. Y además, Cristo se ofreció a sí mismo. Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la realidad. Pero algo muy importante también que quiero enseñar y expresar es lo siguiente. Cristo no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino también Cristo resucitó de entre los muertos. Esto es algo importante que prediquemos, enseñemos, proclamemos en el día de hoy. Jesús no solamente murió, Jesús también resucitó al tercer día de entre los muertos. Y Cristo está a la diestra del Padre. Y Cristo está vivo. Y este Cristo vivo ofrece vida nueva, vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Mis queridos amigos, estamos llegando al final del programa. Luis, este programa es una gran bendición porque saca a la luz la verdadera Navidad. Dios quiera que muchos de los que nos están viendo en esta hora pues puedan ver la Navidad de una forma diferente después de escuchar y ver este programa. Y como digo que se nos acabó el tiempo, me gustaría que nos pudieras dedicar unas palabras especialmente a la audiencia, así que tienes un minuto, Luis, para dedicar a ellos, justamente a ellos, a solas. Yo me voy a apartar, me voy a hacer a un lado para que tú les digas a ellos lo que tú quieras. Nada, pues en esta Navidad, aquellos que no tienen a Cristo, lo más importante, lo más urgente que deben hacer es venir a Jesús en arrepentimiento y fe, reconociendo a Jesús como el único, oiga bien, como el único Salvador del hombre, reconociendo que si venimos a Él con un corazón arrepentido y creyendo en Él y en su obra perfecta, vamos a recibir vida eterna, salvación, perdón de pecados, libertad en Cristo. Venga a Cristo y hallará salvación. Esas son mis palabras para la audiencia en este día. Jesús vino a traer libertad a los cautivos, ¿verdad? ¿Cuántos cautivos? Así les recomiendo, por favor, a toda la audiencia, especialmente pues aquellos que ya han perdido el temor a las drogas, el temor al alcohol y a todas estas cosas, no hagan excesos, vivan la Navidad tal y como se la hemos planteado, mediten en las cosas que hemos hablado y no aprovechen la Navidad para excederse en las drogas, en el alcohol y en tantas otras cosas que les van a llevar por caminos equivocados, caminos, yo digo, de muerte. A veces los caminos nos parecen derechos, pero su fin es de muerte y tenemos que reflexionar en esta hora. Ahora sí nos tenemos que despedir. Nos encontramos el próximo día jueves, que es día 13 ya en el 2022. 13 de enero del 2022 tendremos nuestro primer programa después de esta temporada. Y pues bueno, pues claro, pues en nombre de Luis, mío, de todo el equipo del programa, les deseamos felices fiestas, ¿cómo no? Porque son fiestas y les deseamos que lo pasen bien, prudentemente,
y que tengan una muy buena entrada de año, pero con Jesús en sus corazones. Y Luis, tengo que decirle a la audiencia pues que recuerden como siempre que ante las dudas, ante las aflicciones, ante las luchas que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.